Gracias, hasta luego. Ahí estaba Elisabetta Piqué. Bueno, todos, buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes, Paulita. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Paulina. querido Leandro. Tarde especial. Aquí con nosotros está, por cierto, Fischel Slagem, que es rabino, primer miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, designado por el Papa Francisco. Enorme placer. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un verdadero gusto. Alguien que trabajó mucho por el diálogo interreligioso, Francisco, así que de eso vamos a hablar un poquito también con Fischel. Fischel, ¿no? Fischel. Está bien dicho. Y también está aquí con nosotros Rafael Velasco, que es cura jesuita, el último en hablar con el Papa el año pasado, me dicen. ¿Está bien? Este año, comienzo de este año, en enero de este año. En enero de este año, el 8 de enero. El 8 de enero. ¿Quién es la persona que estamos despidiendo? Es una persona que tiene una complejidad que asombra y que atrae, por un lado. Yo diría un hombre de Dios, como son los hombres de Dios en la Biblia. Es decir, hombres de Dios que tienen como intuiciones muy grandes y una atracción muy grande por la convicción con la que hacen determinadas cosas y que por eso generan también contestación, rechazo, ¿no? Claroscuros en la vida de él, que la gente, bueno, en tu editorial lo estabas diciendo, ¿no? Gente que por ahí ante determinadas opciones muy marcadas y que él tenía muy clara, como una iglesia cercana a los pobres, una iglesia donde el centro estuviera en Jesús y no en cierta puridad doctrinal, generaba, claro, un rechazo de quienes estaban más apegados a la doctrina, a las tradiciones. Y bueno, ese hombre, despedimos a un hombre que ha hecho mucho bien en la iglesia. Miguel Ángel Pichetto es el que instrumentó aquella frase tan basta del pobrismo católico. Sí, una gran ignorancia la de Pichetto, la verdad, porque... Pero no quiero Sí, no, pero no voy a entrar contra Pichetto, pero quiero decir, ¿no? La iglesia, desde Jesucristo, que Jesús dice, bueno, ¿quieren encontrarme? Denle comer al que tiene hambre, vistan al que está desnudo, reciban al forastero, visitan al enfermo, vayan a visitar al preso. Lo dice en el Evangelio de San Mateo, no lo inventó ni el Papa Francisco, ni la doctrina social de la Iglesia. Eso es el núcleo del Evangelio. Dice, yo tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Eso dice el Evangelio. La Iglesia lo que hace es seguir el mandato de Jesucristo, claramente, ¿no? Denme un segundo porque me dicen que está Carlita Ricciotti, está por empezar la misa en la Catedral Metropolitana. Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, sí, ya dentro de la catedral, en donde se va a oficiar una misa en minutos nada más. Está programada que comience a las 17:30, la va a presidir Monseñor Iván Dorneles, que es el obispo auxiliar de la arquidiócesis. Si ustedes ven cómo está preparado todo el atrio, ¿no? Con todos estos ornamentos, y además han dispuesto una gran foto de Francisco con lo que fue su gorro de obispo y también la estola. Bueno, aquí está apostada delante del atril principal en donde se va a estar oficiando esta misa. Mucha gente en la catedral, afuera todavía estaban llegando también algunos fieles que dejaban algunas velas prendidas, acá también dejaron algunas flores amarillas de ofrenda también, pero bueno, mucha gente que se quiere acercar a esta hora, que ya quizá puede acercarse porque han terminado, han salido ya de sus trabajos y pueden acercarse a la Catedral Metropolitana para presenciar esta misa en homenaje al Papa Francisco. Va a haber otra misa a las 19 aparentemente, pero la misa principal, o en realidad el evento principal, va a ser mañana a las 16 horas cuando se oficie una oración interreligiosa aquí también en la catedral. Impecable, Carlita. La misa que se va a oficiar también por parte del Monseñor Jorge García Cuervo, arzobispo de Buenos Aires, va a ser en la Catedral, la Basílica, mejor dicho, San José de Flores, allí en Avenida Rivadavia, 6.950, a donde el Papa Francisco, otrora cardenal, otrora Jorge Bergoglio, daba sus misas. Y trabajaba allí. Gracias, Carlita. Volvemos en un ratito. Sos prioridad a cualquier novedad, por supuesto. ¿Qué significa ser jesuita para el que no está tan internalizado en estos temas de la Iglesia? La Compañía de Jesús es una de las órdenes dentro de la Iglesia Católica, fundada por Ignacio de Loyola en 1540, que surge de la experiencia de este Ignacio de Loyola, que
decide ponerse a disposición del Papa para las misiones que le quiere encomendar en una iglesia que estaba muy complicada. El Papa tenía dos hijos cardenales, se vendían los cargos, las indulgencias, etcétera, ¿no? La idea de reformar la iglesia volviendo al eje, es decir, a seguir a Jesús, conocer, amar y seguir a Jesús, que la gente lo conozca, lo ame, lo siga, que haya personas que se dediquen a eso, a predicar la palabra de Dios con la vida y con el ejemplo, donde haga falta. Y por eso la formación de un jesuita tiene muchos años en filosofía, en teología, a veces en otras artes liberales o teológicas, para estar más preparado para dialogar con el mundo que nos toca dialogar, como Francisco, es decir, capaz de dialogar sencillamente para ser entendido por todos, o también hablar en foros como Naciones Unidas o lugares académicos donde también desde ese lugar se pueda traducir la palabra de Dios en ese lenguaje. Usted me dijo al comienzo, lo vi el 8 de enero. Sí. Por aquel entonces el Papa le grabó un video, me dice el equipo de producción, sí, no estoy muy al tanto, pero a ver, pongámoslo. A todos ustedes, los miembros de la comunidad de San Luis Gonzaga, los saludo y los animo a seguir trabajando, misionando. Salgan a la calle, salgan de sus casas, lleven el mensaje que tienen al corazón a los demás. La vida es para entregarla y el modo de entregarla es dar lo mejor que uno tiene. No se asusten, sigan adelante, que Dios los bendiga. Lo mejor que uno tiene. Claro, esa imagen contrasta mucho con la última imagen, ¿no? Está de acá, Tal cual. la de ayer. Sí, es otro Francisco. ¿Usted desde que se internó tuvo contacto con él? No, le mandé un mensaje, pero imaginé que además no podría contestar. Nos relacionábamos por correo electrónico, ¿no? Con su secretario privado, pero él contestaba siempre inmediatamente. La mayoría que hablaba con él me contestaba. decía que efectivamente él lo hacía de esa manera. Contestaba puño y letra, sacaba la foto y mandaba la foto de la carta de él. Por mail. Por mail, siempre. Ni siquiera por WhatsApp. No, por mail, no, nunca. Una sola vez me llamó por teléfono, pero al teléfono, pero no al WhatsApp. No. Al teléfono de línea. Teléfono de línea, sí, pero no al WhatsApp. Sí. En esa ocasión, la comunidad a la que se refiere es la comunidad donde yo trabajo en el barrio, en San Miguel San Luis Gonzaga. y San Luis Gonzaga. Entonces él, yo le pedí un videíto y le mandó el video. La gente obviamente muy feliz de que el Papa se acordara. ¿Cree que hemos sido ingratos con él? Yo creo que acá en Argentina sí ha habido una gran ingratitud. Somos ingratos con todos, por lo general, en Argentina. Me parece que es como un mal nacional. Ahora va a comenzar a ser bueno, no hay muerto malo, dice el dicho, ¿no? Bueno, lo es cierto, vos, pero... lo decías vos en el... Pero sí, yo creo que sí, que ha habido una cierta ingratitud. Pretender traerlo al barro local, al Papa, ha sido un mal, ¿no? Es decir, tratar de que si el Papa hablaba de los pobres, estaba hablando del índice de pobreza de Argentina y no de la injusticia que hay en el mundo, ¿no? Que si el Papa hablaba de determinadas cosas, se estaba refiriendo a lo que dijo. Es decir, estábamos en la chiquita cuando el Papa es el Papa de toda la Iglesia y de todo el mundo. Y creo que ahí esa miopía nos ha hecho ingratos, sí. Muchas repercusiones, Paulita, de lo que está ocurriendo en el mundo, en la Argentina, en todos los lugares. Hagamos el recuento que quieras. El propio Donald Trump, ¿no? Habló sobre el deceso de Francisco. Es la noticia de último minuto, tiene que ver con una confirmación que hace Donald Trump en su red social Truth Social, donde cuenta que con Melania Trump van a ir al funeral del Papa Francisco en Roma. Dice que desean poder estar allí. Lo acaba de confirmar hace minutos, no más, el presidente de Estados Unidos. Mucho se ha hablado hoy también al respecto de esa relación, de la causa que tenía el Papa Francisco con respecto a los migrantes. Correcto. Que ha sido desde que inició su papado una de sus banderas. Así que allí, bueno, el mensaje de Donald Trump, que ya había ordenado poner las banderas a media asta en Estados Unidos. Después, al respecto de lo que es la política local, podemos confirmar, vos ya habías dicho que el presidente Javier Milei va a viajar para allí, el miércoles, ¿no? Para el funeral, pero va a estar viajando en principio mañana por la noche el secretario de culto, Nahuel Sotelo, que es quien va a hacer una primera avanzada, podríamos decir, para lo que va a ser todo esto que se viene, y después sí va a ir el presidente Javier Milei con una comitiva. Tengo entendido que Adorni sería parte de esa comitiva que va a estar allí.
También va a estar Jorge Macri, ya confirmado que va a viajar, se supone que con Fulvio Pompeo y con Victoria Morales Gorleri, dos funcionarios que lo van a estar acompañando, y seguimos chequeando. Por lo que tengo entendido, por ejemplo, Kicillof no va a ser de la partida, tampoco va a ser de la partida Mauricio Macri, pero a medida que avancen las horas seguramente tendremos mayores confirmaciones. Sabemos que hay muchos líderes políticos argentinos que han tenido contacto con el Papa, que han pedido audiencia, que lo han visitado, que han escuchado su palabra, así que seguramente... Hasta donde sé, algunas aerolíneas están previendo reforzar vuelos a Roma. Había algunos vuelos que tenían unas vacantes, se agotaron rápidamente esta misma mañana, para mañana y pasado, también para el jueves, en perspectiva de que el sábado sean los funerales. Hay compañías internacionales y también aerolíneas argentinas, a través de algunos comunicados con otras empresas, que estarían dando cuenta de adicionales en virtud de la alta demanda. Las búsquedas se crecieron un montón por redes sociales. Ayuda el dólar más barato. ¿Cuánto cerró hoy, querido Leandro? Cayó 5% minorista, 1.164, una baja bastante importante. Con ¿1.164? Exactamente. Un poco más alto de lo que había visto en la pizarra en algún momento, 1.110. Sí, el que interviene el central es 1.090. 1.110 es el que toma obviamente el Banco Nación, y un poquito más arriba es los bancos privados, el promedio, ¿no? Ah, mira vos. Bueno, en cualquiera de los casos una baja que... Es una baja de 5%, impulsa, sí, y los paralelos 7% abajo. Claro, bueno, los paralelos 7 abajo significa el dólar MEP, dólar con todo con liquidación, apenas arriba de 1.100, ¿correcto? 1.150, el blue, básicamente el cierre de hoy. El cierre de hoy. Lo que digo es que con menos pesos de los que tenías que tener hasta el día viernes, comprás más fácil o con menos pesos comprás los pasajes para ir a Roma. Eso quiero decir, nada más, tampoco es otra cosa. Pero no es menor, definitivamente, en este contexto en el que estamos dando cuenta de que probablemente haya mucha presencia argentina, incluso adicional a la que algunos tenían previsto de viaje finalmente a Roma. Yo sé que usted tiene que dar misa, ¿no es cierto? Sí, a las 7, pero tranquilo. Un ratito, tranquilo, si no me hay aguarda, problema. porque está Fischel, y con Fischel quiero abordar otro capítulo, porque este dice que fue el Papa que apuntaló más que ningún otro el diálogo interreligioso. Lo hacía en la Argentina y definitivamente fue una de las aristas más importantes de su papado también, no me equivoco. Sí, no solamente el diálogo interreligioso, sino que yo en innumerables ocasiones que tuve de hablar con él, dado que me otorgó el privilegio de que en el 2017 me nombró miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, y yo soy el primer rabino en la historia de esta... ni más ni menos. Ni más ni menos de esta academia, y todos los años cuando yo lo iba a visitar, porque él presidía la apertura de las asambleas anuales, yo siempre le agradecía, porque realmente fue un punto de inflexión en mi carrera, y yo siempre hablaba con él ya no del diálogo interreligioso como un mero intercambio de ideas, cuestiones teológicas, sino de producción interreligiosa, que es aquello por el cual él decía, los credos, las religiones tienen que unirse en sus puntos en común para que el valor brille y para ayudar en pos o en beneficio del bien común. Ese liderazgo, bajo los privilegiados que hemos sido tocados por el liderazgo de Francisco, hizo, por ejemplo, que en Argentina, en el 2019, hagamos desde el Instituto de Bioética de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, una declaración interreligiosa, ¿no es cierto?, en pos de los cuidados paliativos. En el 2022 se sancionó la Ley de Cuidados Paliativos. 2020 hicimos el protocolo para la asignación de recursos vitales y el triage, plena pandemia. Fue aprobado, con el mismo grupo de clérigos y académicos, hicimos un protocolo para establecer el triage y la asignación de recursos vitales, como por ejemplo respiradores, que fue aprobado por la legislatura porteña, porque no había un protocolo, o el protocolo que había en el entonces Ministerio de Salud era que cuando llegaban, por ejemplo, 2 pacientes al mismo centro de salud con el mismo cuadro clínico, el médico tenía que tirar la moneda. Literalmente decía el método de la moneda. Y así, por ejemplo, en el 2023 hicimos otra declaración para la puesta en valor de la vejez en la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio federal en el marco del envejecimiento poblacional. Es decir, Francisco no solamente lideró el diálogo interreligioso, sino la producción interreligiosa. De hecho, personalmente presenté un proyecto en
en la Secretaría de Culto, hoy Secretaría de Culto y Correcto. Civilización, sobre hacer una comisión de producción interreligiosa con clérigos que a la vez sean académicos para abordar temas de actualidad y ver estas miradas. Fischel, yo te entrevisté varias veces desde hace muchos años y siempre abordamos el tema de los límites de la bioética, los límites éticos a la que la ciencia amerita o la ciencia permite. Donde Bergoglio, antes que Francisco, Bergoglio, ponía allí una lupa respecto a la deshumanización que implicaban muchas de esas prácticas o muchos de esos métodos. Claro. Esa es una discusión no zanjada y más bien de altísimo voltaje hacia adelante, ¿o me equivoco? No te equivocas, no te equivocas. Y hasta tal punto era la apertura y la humildad con la que Francisco abordaba los temas, que en la Pontificia Academia para la Vida, cuyo presidente es el Monseñor Paglia, tocábamos todos los temas. Estamos hablando aborto, eutanasia, clonación, inteligencia artificial. Hemos hecho en el 2020 un convenio... Pará, desglosame. Sí, Clonación perdón. no está de acuerdo. Clonación, andropática sí, ¿Qué es la andropática? para curar enfermedades. Ok. ¿No? Clonación para dar vida, no. Clonación para como parte de la reproducción Sí. asistida, sí. El problema es que se hace lo mismo que con la fecundación in vitro, con los embriones sobrantes. Ese es el problema. Con los El problema no es desechos, la entre técnica. comillas. Claro, el problema Está es bien. qué se hace con ese embrión. Ahora, por ejemplo, hemos tocado temas muy de avanzada, y no solamente el tema de la ética en la inteligencia artificial, sino hemos firmado un convenio con IBM, Microsoft, el Parlamento Europeo y la FAO para la ética en el desarrollo y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial, porque hemos detectado en la academia sesgos en algoritmos que se usaban no solamente para lo que se llama la prognosis criminal, que lo usa la policía, sino también para su utilización jurídica, su utilización clínica. Hemos detectado cómo empresas de headhunters, que es cazadores de talento, empresas de recursos humanos o aseguradoras, utilizaban datos clínicos, por supuesto ilegalmente adquiridos, y por medio de algoritmos de inteligencia artificial podían detectar prognosis clínica y en función de lo cual le daban o no la alícuota Perdón, y calculaban la prognosis alícuota. clínica significa enfermedades posibles futuras. Exactamente. O sea, la idea de tener todo bajo control, bajo tutela humana, que alguien que llega a este mundo lo podamos delimitar Y eso en lo el impulsa- marco de su Por desarrollo supuesto. y a qué se somete, cuáles Y son eso los... lo impulsó Francisco. De hecho, las últimas 3 asambleas de la Pontificia Academia Impresionante. hemos presentado papers y llegado a determinadas conclusiones sobre la ética, en general lo que se llama la algorética, la ética en los algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, no, solo sí. esto porque hoy, durante toda la... Me parece que es una jornada para recordarlo a él, no solamente como papa, sino también como la persona que fue detrás de todo eso, y me impactaba escuchar en los distintos testimonios, tanto de la gente que lo conoció en el barrio, o de la gente que estaba siempre atento a lo que él hacía, todas las anécdotas de él siendo tan humilde y tan sencillo siempre en cada uno de los actos que tenía. Así que les quería preguntar a ustedes que lo conocían, si recuerdan alguna historia o algo que demuestre o que plasme lo que era Francisco en su día a día. Bien. Yo lo conocí hace 40 años a Jorge, desde que yo entré al noviciado de los jesuitas, él estaba a cargo de la formación en aquel momento. Tengo dos, a mí me mandaron un mes a trabajar a cuidar chanchos. Nosotros teníamos chanchos en el seminario y él estaba también entre los que cuidaban los chanchos, ¿no? Él daba de comer y en algún momento por ahí me hizo la mención a que yo era como el hijo pródigo, el de la parábola aquella que se termina cuidando chanchos y después vuelve a Dios. Bueno. Y en otra ocasión, siendo ya papa él, yo le escribí una vuelta, él ha puesto lo del jubileo de este año justamente, en 2023 cuando él convoca, yo le digo, ¿por qué no hace un jubileo para los ex curas? Le digo, que puedan volver los curas casados, que puedan ser recibidos otra vez, que puedan... Si Benedicto XVI hizo algo así con los anglicanos, ¿Por qué no? que se fueron a la Iglesia Católica, vinieron casados y todo, y se puso una prelatura, ¿por qué no hacer algo para...? Así yo lo escribí en el correo, y a vuelta de correo me manda un correo muy lindo, yo lo tengo ahí, la foto, y me dice, está muy bueno lo que vos me propones, me dice, es muy audaz,
Pero eso lo hará Juan 24, me pone, ¿no? Como diciendo, otro papa lo va a hacer, no lo voy a poder hacer yo porque no me va a dar el cuero en este momento de la iglesia, ¿no? Pero me pareció como muy humilde la anécdota esa, diciendo, bueno, yo tengo estos límites, ¿no? Si yo me gustaría, lo entiendo, veo que va por ahí, pero que tengo estos límites, ¿no? Gracias, Rafael, enorme placer. Sé que tenés que ir a misa, así Muchísimas que gracias. queremos liberar. Muchas gracias. Yo a Bergoglio lo conocí, digamos, fue muy particular, porque yo yo recién había vuelto de Israel de terminar el doctorado, y en 2006 aproximadamente escribo un paper sobre antisemitismo. No sé cómo le llega a él. Él todavía no era papa, era Jorge Bergoglio, el primado de la Argentina. No sé cómo le llega a él. Me llama por teléfono a mi casa. Me dice, yo soy Jorge Bergoglio. Sí, ya sé quién es usted. Me dice, hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. En algunas cosas estaba como enojado. Digo, mire, yo no tengo ningún problema en explicarle estas fuentes. Me dijo, bueno, yo sé que usted vive en Flores. Yo todavía sigo viviendo a la vuelta de la iglesia de Flores. Me dijo... Bueno, encontrémonos en un lugar neutral, me dijo. Neutral. Neutral. Digo, neutral me había dicho. Y me dijo, y vamos de civil. Bueno, ningún problema. Y nos encontramos en un bar, ya no existe más, justo en la adyacencia de la estación de Flores, un bar en donde ustedes no entrarían a ese bar. Bar de mala muerte. No entrarían. Se llamaba El Quitapena. El bar, así. El quitapena, bueno, simbología, ¿no? Anclada en el tango argentino, claro. Sí, probablemente, bueno. Nos encontramos ahí, yo le llevé los libros, las fuentes, estuvimos entre 4 y 5 horas en ese bar, y después me dijo, sí, bueno, tiene razón, le digo, pero acá lo importante no es si tengo o no razón, es qué construimos a partir de esto. Me dijo, esa es la cuestión, y nunca me voy a olvidar lo que me dijo, el punto en común es defender la dignidad humana. A partir de ese concepto fue cuando después, estoy hablando 10 años después, o 11 años después, en el 2017, me dice, usted tiene que ser miembro acá de la academia. Y el punto de inflexión fue, hay que defender la vida, la dignidad de la vida humana, la dignidad de la persona, más allá de nuestras diferencias. Y ese fue el legado de él. Fischel, como siempre, enorme placer. El placer fue mío, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar esta tarde tan especial y tan particular. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la pequeña pausa. Podemos irnos con la imagen que te había pasado, Marianito, de alguien, una persona muy amiga. Estaba el día que Bergoglio Francisco abraza a Javier Milei, al presidente. Había ido con su amigo Guillermo Francos. Francos lo conoce a el Papa desde muy chico, porque el Papa era docente de él. Exacto. Y tuvo una definitiva presencia importante en su vida. Ahí está la imagen, esta es la más reciente, ¿no? Esa es la última imagen juntos de Milei y Francisco. Sí. Fíjense cómo después de algunos improperios que le había vertido el propio Milei, hablando del Papa comunista, creo, lo tenemos también para pasar si quieren, pero es casi una anécdota a esta altura. Ahí está Francos. Francos es el hombre que ofició de nexo. Como tantas otras cosas en el gobierno, ¿no? El nexo, Francos. Sí. El conciliador. Bueno, fue un poco el conciliador para que esto se produjera después de aquellos improperios que habían dejado mal parado en algún punto al presidente, cuando hasta incluso el Papa Francisco había coqueteado con la idea de venir a la Argentina el año pasado, según algunos rumores trascendidos, para sellar la paz de los argentinos y superar los cismas que teníamos aquí puertas adentro en la discusión política. Bueno, nada, es una linda imagen, me gustaba recordarla, porque es una imagen bastante integral, a propósito de alguien que ya no está, y alguien, el presidente argentino, que va a estar yendo el miércoles para los funerales. Tus joyas tienen historia, sí, tienen historia, pero el tasador les da futuro. Si necesitas vender oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes. Visita el Salón de Joyerías El Tasador en Avenida Corrientes, 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan hasta 200.000 pesos el gramo de oro. En El Tasador, tu futuro vale.